En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una semana más aquí con todos vosotros, intentando entreteneros, sobre todo con cosas muy interesantes de las que aprender todos los días, con información. Entre otras cuestiones, voy a recordar, como bien saben, que este es un programa que lleva a cabo Famaco CENFE Madrid, a través también de su Fundación 360 para la Autonomía Personal, una fundación que se crea, pues por aquello de que hay una convención, la de los derechos de las personas con discapacidad, que desarrolla una parte importante sobre autonomía personal. Y sobre todo porque hay un marco legal que determina la figura del asistente personal, que no es otra cosa que un recurso humano que supera las carencias motrices de quienes tienen problemas, de personas dependientes, para hacerlas autónomas, para no estar institucionalizadas, para que tengan la opción de vivir en sus núcleos familiares, sociales, los de toda la vida, vaya, los que les permiten vivir, trabajar, disfrutar del ocio, del tiempo, la cultura, en fin, en definitiva, de ser uno más en la comunidad gracias a este recurso. Y por eso os contamos cosas que nadie cuenta, porque parece más de interés, pues que las personas con discapacidad, la única opción que tengan es estar en una residencia, en un modelo de gestión estricto, que a las 8 de la tarde te tengas que acostar porque cambian el turno de los mal llamados cuidadores. Yo creo que las personas con discapacidad no las cuidan, sino que las asisten, o así debería ser. Pero bueno, esto es una cuestión que les contamos, porque si no lo conocen, llamen a Fama para preguntar qué es la figura del asistente personal, también un recurso que les ayuda a aquellas personas que quieren estudiar en el ámbito universitario a que puedan ir por sus propios medios, a hacer su vida, sin necesidad de que los padres, los hermanos, que no les van a dejar de querer, por supuesto, puedan hacer su vida, y ellos, por supuesto, que también. Y dicho esto, pregunten ustedes, pregunten a Fama qué es el asistente personal, qué es el cheque servicio, qué prestaciones da la ley de dependencia, además de las de los cuidados en el entorno familiar o de alguna otra cuestión, que que no están mal, son cuantías pequeñísimas que valen para poco, mucho o a veces nada, pero que de alguna manera, tenemos la asistencia personal abandonada porque no se informan, porque como digo, parece que queremos más un sistema mercantilista donde, empresas, que también harán su papel, por supuesto, mantengan, gracias a ellos, unos ingresos importantes. Pues no, vamos a intentar trabajar en esa autonomía personal para que no nos muevan de nuestros domicilios, de nuestras viviendas, de estar con quien nos dé absolutamente la gana. Y vamos a entrar en materia. Sí, vamos a irnos ya directamente al grano. Vamos a hablar de accesibilidad, pero en un sitio donde, no pensábamos hace muchos años que podíamos movernos, transportarnos, como es Metro. No voy a hablar solo de Madrid, también hay otras capitales como, Barcelona, Valencia, que también, estamos en ciudades que se definen a sí mismas como ciudades modernas, dinámicas y, comprometidas con la movilidad sostenible. Si hablamos, por ejemplo, de Madrid, el Metro de Madrid es uno de los pilares de este relato. Una red extensa, histórica, fundamental para la vida diaria de millones de personas. Sin embargo, esa imagen de eficacia y modernidad se resquebraja a veces cuando se analiza desde una perspectiva que rara vez ocupa el centro del debate público, aunque se trabaje en ello, y es la accesibilidad. Porque para miles de ciudadanos y ciudadanas, el metro no es una herramienta de autonomía, sino un espacio lleno a veces de pequeños o grandes obstáculos que condicionan, limitan y en muchos casos impiden el ejercicio de un derecho básico como es el derecho a la movilidad de todos. La accesibilidad no es una cuestión menor ni un complemento adicional u opcional, como ocurre cuando compras un coche. No, es un elemento de obligado cumplimiento por las políticas públicas, o al menos así debería ser. No es una mejora estética ni un valor añadido que pueda aplazarse indefinidamente. Es un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico y un principio esencial de igualdad. Aún así, en pleno siglo XXI, siguen existiendo estaciones sin ascensor. Afortunadamente cada vez menos, pero
cada vez que te pilla una de estas, pues que te fastidia, te condiciona absolutamente todo. Recorridos internos a veces interminables, andenes con desniveles, bueno, a veces peligrosos, y sistemas de acceso que dependen de la suerte de que un único elemento mecánico en muchas ocasiones funcione correctamente. Para muchas personas con discapacidad, personas mayores o personas con movilidad reducida, utilizar el metro exige una planificación exhaustiva, la consulta previa de incidencias, la dependencia de terceros y en no pocas ocasiones la renuncia directa al desplazamiento en este medio es importante. Con demasiada frecuencia se presenta la asistencia como si fuera accesibilidad. Se habla de personal disponible, de avisos previos o de ayudas puntuales para salvar escalones o desniveles, pero la accesibilidad real no puede basarse en la buena voluntad ni en soluciones improvisadas. La verdadera accesibilidad es aquella que permite a cualquier persona desplazarse de manera autónoma, segura y digna, sin pedir permiso, sin sentirse una excepción dentro del sistema. Todo lo demás es un parche que perpetúa la desigualdad. Durante años, las explicaciones se repiten casi de forma mecánica, en todas las líneas, me refiero en todas las posibilidades, como hablaba de las grandes capitales, no solamente en Madrid, en muchas otras, pero hablaremos hoy de Madrid porque tenemos a un representante que nos va a ilustrar mucho sobre qué ocurre, qué estamos haciendo, cómo estamos avanzando. Pero como decía, durante años las explicaciones se repiten. Se insiste en que el metro es una red antigua, que las adaptaciones son técnicamente complejas, que las obras requieren grandes inversiones y que los plazos deben ser necesariamente largos. Nadie, por supuesto, discute que existan dificultades reales, por supuesto que no. Pero también es cierto que cuando ha habido voluntad política, como en todo, las soluciones, mire usted, han llegado. Se han ejecutado ampliaciones ambiciosas, se han modernizado infraestructuras y se han destinado recursos significativos a proyectos considerados estratégicos. Y la pregunta, por tanto, no es si se puede hacer, sino ¿por qué la accesibilidad integral sigue sin ocupar un lugar prioritario y estable en la agenda pública en general? Resulta especialmente preocupante que la legislatura tras legislatura la accesibilidad aparezca como una promesa recurrente, como un objetivo siempre en proceso, pero nunca plenamente alcanzado. Los planes se anuncian, los plazos se revisan y los compromisos se reformulan, mientras que la vida cotidiana de muchas personas sigue marcada por las mismas barreras. La accesibilidad no puede seguir siendo una meta lejana ni una aspiración abstracta. Debe traducirse en actuaciones concretas, con calendarios claros y sobre todo verificables. Además, persiste una concepción profundamente equivocada que reduce la accesibilidad a una cuestión que afecta solo a una minoría. Este enfoque no solo es injusto, sino también erróneo desde el punto de vista social y económico. Mire, la accesibilidad beneficia a todas las personas, no solamente a las personas con discapacidad, a las personas mayores, en una población cada vez más envejecida, a personas con enfermedades crónicas, a quienes sufren lesiones temporales, a familias con carritos infantiles, a viajeros con equipajes y, en definitiva, a cualquier usuario que en algún momento de su vida ve limitada su movilidad. Pensar la accesibilidad como una política sectorial es no entender su alcance real. Es una inversión transversal que mejora la calidad de vida del servicio para todos. La falta de accesibilidad, por tanto, tiene un coste que rara vez se cuantifica con la seriedad que merece. Miren, genera dependencia forzada, incrementa el aislamiento social, dificulta el acceso al empleo, a la educación y a la vida y a la cultura, y acaba trasladando el problema a otros ámbitos como los servicios sociales o sanitarios. Así que calculen. Cada estación inaccesible no es solo una incomodidad técnica, es una barrera que expulsa a personas del espacio público y las relega a una posición de desigualdad estructural. Una ciudad que acepta esa exclusión, aunque sea de forma silenciosa, renuncia a una parte esencial de su conexión social. También resulta necesario hablar de mantenimiento. Ahí es otro cantar.
De poco sirve anunciar estaciones adaptadas si los ascensores se averían con frecuencia, si no existen alternativas inmediatas o si la información llega tarde o no llega. La accesibilidad no termina con la instalación de un elemento, sino que requiere un compromiso permanente de mantenimiento, supervisión y mejora continua. Un ascensor fuera de servicio puede convertir una estación aparentemente accesible en una barrera infranqueable durante días o semanas. La transparencia es otro elemento clave, claro que sí, la información, para sobre todo planificarnos nuestras rutas, aquellos quienes vamos en silla de ruedas, ¿no? La ciudadanía tiene derecho a conocer el estado real de la red, a disponer de información clara y accesible y a saber cuáles son los plazos concretos de actuación. Miren, no bastan las cifras globales ni los porcentajes genéricos. Es imprescindible un ejercicio de rendición de cuentas que permita evaluar avances reales y detectar retrasos injustificados. La accesibilidad no puede gestionarse desde la opacidad ni desde la comunicación triunfalista. Igualmente fundamental es la participación, por supuesto. Las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas deben ser los principales agentes en participar en todo ello, como ocurre en muchos casos. Su experiencia cotidiana es un conocimiento técnico de primer nivel, que debe incorporarse desde el diseño hasta la evaluación de las actuaciones. Escuchar no es un gesto simbólico, no es quedar bien. Es una condición imprescindible para que las soluciones sean eficaces y no generen nuevas barreras. Otras grandes ciudades han demostrado que es posible transformar redes complejas con una planificación sostenida y una voluntad política clara. Convertir el metro en un referente de accesibilidad no sería solo una cuestión de imagen, sino una demostración tangible de compromiso con la igualdad real y con los derechos de toda la ciudadanía. El derecho a la movilidad no puede seguir supeditado a la paciencia de quienes llevan años esperando. No puede depender de la estación concreta, de la línea concreta o del barrio concreto. La accesibilidad debe ser un principio estructural del sistema, no una excepción progresiva. Cada día que pasa, sin avances suficientes, es un día más de exclusión, de dependencia y de desigualdad. Les diré finalmente que el metro no es solo una infraestructura técnica, es un espacio público, esencial que conecta personas, oportunidades y derechos. Y el espacio público o es para todos o deja de cumplir su función social. La pregunta ya no es si la ciudad puede permitirse un metro plenamente accesible. La pregunta es si puede permitirse seguir teniendo uno que no lo sea sin poner en cuestión su propio modelo de ciudad y de convivencia. Comenzamos. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Y bueno, comenzando con este primer bloque, importantísimo porque es un medio de locomoción y de transporte que mueve millones de personas, yo creo que todos los días. Pues han tenido la gentileza de venir a nuestro estudio Carlos Zorita, que es responsable del Servicio de Infraestructuras y Obras de Metro de Madrid, al que le damos las gracias por estar aquí y al que queremos saludar. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Encantado de acompañaros. Muchas gracias por venir, por supuesto, y por ilustrarnos, ¿no? en algo que yo creo que lo vemos todos los días, pero yo creo que lo desconocemos. ¿Desde cuándo estás trabajando en la remodelación de Metro de Madrid o es una constante? Bueno, en mi caso, mi trayectoria profesional, pues ya, digamos, se circunscribe a casi más de 25 años. En obras y en ampliaciones y todo lo que es el metro, en este caso en Madrid. ¿Desde cuándo crees que nos empezamos a tomar en serio lo que es la accesibilidad en el metro de Madrid? ¿Cuándo existe ese punto de inflexión? Bueno, el metro yo creo que el punto de inflexión realmente data de a partir de los años 90, a partir del año 95, cuando empiezan los grandes planes de ampliación de la red.
A partir de ahí adoptamos unos criterios de diseño, incluir en los diseños la accesibilidad universal, de tal forma que no se conciba nada sin aplicar estos criterios pensando en todas las personas. ¿Estamos modernizando el Metro de Madrid? Lo estamos modernizando. Venimos trabajando ya desde hace, como digo, bastante tiempo. Eso nos permite estar ahora mismo en unas posiciones no solo a nivel nacional, sino, permíteme que lo diga, a nivel mundial, por ratio, por extensión de red, número de ascensores, estamos en el top. Tenemos una red con algo más de 300 kilómetros. Estamos a día de hoy en 577 ascensores, superados únicamente por el metro de Shanghái, que tiene otros volúmenes y una red muchísimo más extensa. ¿Cuántas estaciones hay y cuántas tienen ya ascensor? Estaciones son 302 actualmente. La red es accesible en estos momentos a un 70%. Estamos trabajando actualmente en 2 planes de accesibilidad. El último que tenemos aprobado y en el que estamos trabajando nos llevará hasta 2028 y pretendemos llegar a un 84% de la red accesible. ¿Estamos en plazo bien? ¿Vamos bien? Estamos los plazos, ya sabes, una ciudad como Madrid es complejo el poder compatibilizar este tipo de actuaciones por las afecciones que producimos y por situaciones sobrevenidas que a veces no nos queda otro más remedio que incluso cambiar soluciones que teníamos pensadas. Los tiempos a veces se dilatan, pero lo que sí es cierto es que no cesamos en el intento y seguimos trabajando de forma continua, que es lo importante, yo creo, en accesibilidad, no pararse, ¿no? Claro, hablamos de que las estaciones, algunas de ellas son muy antiguas. Hablamos también de que, metro evidentemente se hace, salvo metro ligero, se hace bajo tierra. Madrid, pues a veces hablan que parece un queso gruyère, si nos hiciéramos una radiografía. ¿Seguimos haciendo más túneles? ¿Madrid es seguro? Madrid es seguro. Por supuesto, todas estas actuaciones, la premisa fundamental es la seguridad primero de las obras que se ejecutan, del entorno en el que las hacemos. Todo se compatibiliza y las medidas de seguridad, por supuesto, es fundamental y es uno de los, elementos que condicionan las soluciones que finalmente llevamos a cabo. El cómo compatibilizamos un entorno urbano tan consolidado como es la ciudad de Madrid, pues las distintas infraestructuras que encontramos, edificios en el entorno, nos metemos por debajo, hacemos, soluciones complejas con el ánimo de hacer accesible, como bien decías en la introducción, una red ya más que centenaria, que desgraciadamente no aplicaba estos criterios de accesibilidad en origen y ese es nuestro reto a lo que nos dedicamos actualmente. Vamos ya por el segundo plan de acción. ¿Qué importe ha tenido cada uno? El primer plan abordaba 19 estaciones y eran 145 millones y el segundo son 28. Hemos ido incorporándole incluso con adendas algunas estaciones más en las que estamos trabajando ahora mismo y tiene una dotación de algo más de 330 millones de euros. Claro, la red es tan extensa que decimos, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál ha sido el criterio para seleccionar esas estaciones por donde hemos empezado? Una muy buena pregunta y nada fácil de cuando te pones con la hoja en blanco, ¿no? Y dices, madre mía, todavía lo que tengo por delante. ¿Por dónde empezamos, no? Por dónde empezamos, a veces casi es una de las primeras cuestiones a dirimir, que no es sencilla. Los criterios que utilizamos fundamentalmente al margen de la normativa, hay una normativa que te obliga a establecer estos criterios, es decir, estaciones con más de una línea que tienen posibilidad de intercambio con otro medio de transporte, por supuesto estas son prioritarias en función de la demanda, que a veces suele ir aparejado, qué servicios tiene la ciudadanía en el entorno de la estación, centros hospitalarios de atención. Y por último, muy importante, y no por ser el último que menciono, el menos, contar con el mundo de la accesibilidad, es decir, contar con los usuarios potenciales, que especialmente a los que va dedicada estas actuaciones. Pero como bien decías, yo siempre digo lo mismo, una cosa accesible es una cosa de más calidad. Y redunda en todos los usuarios, ¿no? Bueno, con todo este cóctel sacamos siempre pues una propuesta de actuaciones y vamos priorizando, ¿no? Ya prácticamente a día de hoy no nos quedan, estamos acabando ahora en el próximo mes de febrero, acabamos la actuación en Avenida América, una obra muy compleja.
con 4 líneas y digamos que finalizamos lo que son las actuaciones en estaciones de más de una línea, ¿no? Que es la actuación en cuanto al proyecto de ingeniería civil, la arquitectura de estaciones, complica muchísimo más que en estaciones de una sola línea sencillas. Normalmente cuando hablamos de accesibilidad nos fijamos en una silla de ruedas, pero claro, hay muchas más circunstancias. Estamos diseñando el metro y lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la accesibilidad universal, ¿y en qué cosas se está trabajando concretamente? Más allá de ascensores. Sí, realmente lo que es la accesibilidad y las barreras arquitectónicas, que hace un tiempo, ¿no? Parece que solamente eso era hacer algo accesible. En Metro de Madrid eso ya lo hemos superado, es decir, por supuesto no se hace nada que no resuelva las barreras arquitectónicas, pero estamos dando ya de hace un tiempo pues algún paso más allá para atender otro tipo de discapacidades o circunstancias, diversidades funcionales que pueden presentar cualquier tipo de persona. Estamos, por supuesto, todas las estaciones implantando temas de encaminamientos, colocando lazos de inducción en puntos de atención, estamos colocando ayudas técnicas tipo Navilens en línea 8 y vamos a extenderlo también ahora en la línea 6. Línea 6, que supongo que como sabéis se va a automatizar y vamos a incorporar las puertas de borde de andén, que es una medida de eso quería hablar muy ahora, asociada a la accesibilidad y a la seguridad de todas las personas. Por supuesto todas las TIC, ¿no? tan de moda en los últimos tiempos, van a suponer los siguientes elementos que van a hacer que las estaciones sean accesibles más allá de las barreras físicas que, por supuesto, tienen que estar superadas. La línea 6 que ha nombrado va a ser un ejemplo, entiendo, que se va a poder extrapolar, entiendo, ¿no? Que es un modelo, digamos un piloto que se va a poder extrapolar a otras líneas, ¿no? ¿Qué trabajos se están llevando a cabo que digamos, bueno, pues si funciona, se aplicará en el resto de líneas? Hablamos de las puertas automáticas, hablamos de ese dispositivo de caucho que va a permitir que el andén junto con el vagón no haya un gap tan importante como para poder cruzarlo sin ningún tipo de problemas, ¿no? ¿Qué cuestiones se están aplicando? Efectivamente, lo que queremos hacer es que esa cadena de la accesibilidad no se rompa en ningún momento. Y lo que es la transferencia coche-andén, que es a la que te estás refiriendo, pues es fundamental. Con la actuación que ya hemos hecho con el cierre del año pasado, año 95, ya hemos dejado todos los andenes, actualmente todos a cota que sea compatible perfecta con el tren. Nos falta resolver el gap en horizontal al que te estabas refiriendo, el montaje de las puertas, que se ha iniciado pues la semana pasada, va a conllevar que los cantos del forjado pues lleven un elemento flexible que va, digamos, a reducir ese gap que pueda existir entre coche y andén, de forma que la transferencia con silla de ruedas, con maletas, en fin, no suponga ningún impedimento a la hora de hacer esa transferencia. Esto ya se ha visto en otros países, ¿no? Bueno, este es un elemento que se puede incorporar sin la presencia de las puertas, ¿no? Es decir, bueno, que puedas reducir y ahí nosotros hemos colocado incluso aquí también alguna experiencia piloto. Y sí que existe en algunos países en líneas automáticas con puertas y estos elementos. Aparte de la parte física, ¿qué otros elementos se están incorporando? ¿Los habituales para personas sordas, por ejemplo, personas ciegas? Sí, para personas ciegas, bueno, lo que les comentaba, ¿no? El tema de encaminamientos, etiquetas Braille en pasamanos. Vamos a incorporar el sistema Navilens también en las estaciones, de muy buena aceptación para personas invidentes, lo que decía antes de los lazos de inducción. Bueno, luego ya medidas más convencionales que venimos arrastrando hace ya tiempo, como apoyos isquiáticos, señalización en alto relieve. Las puertas también van a incorporar una señalética y una información al viajero muchísimo más completa y siempre en tiempo real, tanto de incidencias como de frecuencias de servicio, de llegada de nuevos trenes. Hay una problemática que la verdad que siempre nos llaman diciendo, oiga, pero es que yo quiero coger el tren y es que no sé dónde cogerlo, porque la puerta que más o menos es accesible a veces para en un sitio, ahora para en otro, a veces son las cabeceras, a veces son, en fin, es un lío. Entonces, en alguna ocasión se ha hecho pruebas piloto de marcar en el suelo el lugar donde una persona en Comunidad Reducida tiene que embarcar, pero claro, a veces en horas valle está muy bien, pero cuando no hay horas valle, claro, luego está el respeto del ciudadano, bueno, ese tipo de cosas y tal, ¿no? Pero se le debería asegurar ese derecho de movilidad en tanto que al menos los trenes paren donde tienen que parar, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué eso no sucede en muchas ocasiones?
No debería de pasar. Lo que me estás diciendo no debería de pasar. Nosotros tenemos establecido en todas las estaciones, los trenes, como bien dices, paran donde paran. El primer coche de la composición es el que siempre es accesible. Tiene una configuración especial pues para el espacio para silla de ruedas en su interior, y está delimitado en el andén ese espacio que va a ocupar el coche, el primer coche de la composición del tren. No debería pasar lo que me estás diciendo. En Metro de Madrid eso no debería pasar. Ocurre. Está protocolizado, como te digo, está señalizado para personas invidentes que detecten también dónde está ese primer coche accesible. Es una circunstancia que me la apunto a revisar, porque no debería pasar. Bueno, desajustes a lo mejor de los propios conductores o lo que proceda, no lo sé, pero... Bueno, la parada de los trenes, ya sabéis que todo esto son sistemas muy complejos y a la vez seguros. La parada de los trenes está establecida y el tren, digamos, que sabe dónde tiene que parar, no depende más allá de incidencias puntuales, evidentemente, pero está establecido, si no es que carecería de significado los elementos fijos que están en el pavimento, ¿no? O sea que no puede ser. Me tomo nota para intentar que esto no pase y detectar dónde ha pasado, dónde está pasando. Claro, la red es muy amplia y evidentemente detectar todo esto es complicado. Es un tema que yo creo que deben tomar medidas directamente de comprobación, porque claro, no todo el mundo denuncia, porque al final la gente ya se cansa de, no es que denuncie, sino de, oiga, mire, que me pasa esto, que ha ocurrido esto. Bueno, no sé, agradecemos que se tome nota de esto, porque es importante. En otro orden de cosas, tenemos a veces muchos problemas, bueno, pues volviendo al tema de los ascensores, en su operativa, en el sentido de que pueden estar fuera de servicio pues durante un tiempo importante. Sabemos que hay unos protocolos que marcan unas exigencias a las compañías que se encargan, entiendo que es una externalización, del mantenimiento de estos dispositivos. ¿Cómo funciona? Quiero decir, ¿hay un plazo máximo de reparación? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué momento se sabría? ¿Cuánto tiempo mínimo? ¿En qué tiempo mínimo tiene que haber una respuesta o máximo? Sí, los mantenimientos de los ascensores, como dices, están derivados a empresas externas. Bien es cierto que tenemos personal propio que en determinadas cosas pueden llegar a hacerlas, y el personal de estaciones también, en el caso de que sea una incidencia menor, de rearmar alguna cuestión, ¿no? Y que no tenga incidencia como tal. Pero los mantenedores tienen unos tiempos de respuesta a los que están obligados, y si no, pues tienen unas consecuencias, obviamente. Yo sí te quiero decir, Javier, que los tiempos de respuesta que tenemos en ascensores por cualquier tipo de incidencia es muy muy bueno. Es decir, tenemos un índice de averías de los ascensores que están con un índice de respuesta y de usabilidad de los ascensores por encima del 98-99%, pero sí es cierto que como toda maquinaria pues tienen tiempos de renovación por obsolescencia de los materiales, y en ese momento efectivamente la alternativa pues es compleja, porque mientras estás haciendo esa renovación, que sí suele ser algo más larga, porque implica pues un cambio de cabina, guías, en fin, la propia maquinaria que tienes que renovar. Mientras duran esas actuaciones, la respuesta o la alternativa es compleja. ¿Qué alternativa damos? En Metro de Madrid existe un protocolo en el caso de que pues planifiques tu viaje con la app, que si insisto otra vez, reitero, la información que se ve en la app es la misma que tenemos nosotros en la compañía, es una información real de cualquier tipo de incidencia. Pues la app te va a ofrecer alternativas, indicarte cuál es la estación más próxima que sea accesible, ¿no? Y si te pasa en itinerario, también existe un protocolo de actuación. La gente que atiende las estaciones pues te va a dar la alternativa, pues desplazarte a la siguiente estación en el caso de que te sea compatible, llevarte hasta cabecera y en el mismo tren pasarte el andén de enfrente si da la casualidad de que el ascensor de tu andén es el que tiene la incidencia pero el de enfrente no. Y en último extremo, si eso no es no es compatible, tenemos la posibilidad de un servicio externo que extrae a la persona, saca a la persona de la estación de forma mecánica. ¿Cuánto tiempo puede durar una reparación de un ascensor? Si es una reparación por temas de renovación de maquinaria y tal, pues estamos hablando de en torno a un mes y medio mínimo, con todos los procesos luego de verificación,
registro en industria, de la nueva situación de la maquinaria, no. Estamos hablando de esos términos, en función de lo que se esté haciendo, pero ya no es como pues una licencia que tengas, que viene el mantenedor, la repara, por contratos existentes y compromisos que tenemos con los mantenedores, la respuesta tiene que ser muy rápida. Hablamos, que hay una parte importante que es el mantenimiento, por supuesto, que entiendo que hay una inversión considerable, porque mantener la red, hemos visto los desgraciados accidentes ferroviarios que evidentemente por la falta de mantenimiento pasan estas cosas, ¿no? Ahí también desgaste de la vía, hay que hacer soldaduras, hay que reparar, cambiar. ¿Qué ocurre con todo este sistema? Bueno, permite que también que lo ponga en valor. La línea 6, la primera actuación que se ha hecho del cierre anterior, lo que se ha hecho una renovación completa. Cuando digo completa, es completa. ¿Cuántos kilómetros hablamos? Bueno, pues la línea 6, estamos hablando, son 28 estaciones, pues del orden de casi 30 kilómetros. ¿De vía? ¿Cambiados? Cambiados, completa. La vía, de una vía antigua en balasto, las piedrecitas estas que ahora todo el mundo comenta, ¿no? Sí. Con traviesas, en algún caso incluso está de madera, y se ha hecho una renovación completa con vía en placa, que denominamos técnicamente, es decir, está hormigonada. Eso es. Se ha sustituido todo el carril, todos los aparatos que permiten pasar de una vía a otra, o salir de la propia línea y dirigirte a algún depósito. De tal forma que cuando la línea la convertamos en automática sea absolutamente fiable y no haya ningún tipo de incidencia por la vía, ¿no? Claro. No puede haber incidencias en una automática. Lo primero que tiene que ser es fiable 100%. Todas son fiables, pero en este caso los periodos de mantenimiento, pues digamos, ahora están muy reducidos con esta renovación tan importante que se ha llevado a cabo. Hablamos de material móvil, los trenes. Entiendo que también tienen una obsolescencia, vaya palabra, también sí. Un deterioro, un cansancio, un agotamiento, un envejecimiento. ¿Estamos ya renovando? ¿Cuántos hemos renovado ya? ¿Cómo está la situación? Estamos renovando, también asociado a todos los trenes de línea 6, obviamente, al ser línea automática, son trenes nuevos, están ahora mismo ya en proceso de fabricación, incluso culminándose. Ahora para mitad de año empezarán a llegar los primeros trenes, se empezarán a recepcionar. Todo también tiene un proceso recepcionado de verificación, de comprobación, también complejo. Son todos los trenes que van a circular en la línea 6, la línea circular. Y también se ha puesto en marcha, esos son trenes de galibo ancho, también se han puesto en marcha, están ahora dándose los primeros pasos de diseño. Por cierto, estuvimos hace una semana con Cermi, sí. Porque todo lo que hacemos, lo que decía al principio, tratamos de verlo con los usuarios, viendo un poco sobre maquetas, cuál es la mejor disposición o no a la hora de establecer los espacios para, por ejemplo, para la silla de ruedas, es decir, dónde está el cinturón de seguridad, cómo se manipula mejor. Es decir, estas cosas se ven previamente antes de ponerlas en fabricación. Y estuvimos la semana pasada, como digo, con Cermi, dando los primeros pasos para el diseño de trenes nuevos que van a comprar también de galibo estrecho. Hablemos de una estación emblemática o problemática, no sé cómo llamarla. Hablamos de Avenida América. Es una estación, para quienes no lo conozcan, en Madrid y demás, es un intercambiador que confluye en varias líneas de autobús, metro, cercanías, si mal no recuerdo también. Cercanía no. Esa es otra. Esta, no la vamos a complicar todavía más, pero bueno. Aquí esta estación ha sido remodelada como 3 veces o 4 veces ya. Y siempre había un problema que ahora creo que habéis resuelto con ascensores en oblicuo, porque en vertical era muy complicado, ¿no? Y he aquí ciertas complejidades de las infraestructuras, muchas veces que dificultan las obras y que las alargan en el tiempo, pero técnicamente todo es posible. Sí, ha sido una actuación muy compleja. Es normal que tengas el lapsus de cercanías, porque sí es cierto que hay un proyecto en este caso supongo que ya Adif, porque viene incluso de antes de Adif, que es el eje transversal que se llamaba, que era continuar la línea de cercanías cruzando transversalmente Madrid, y tenía intercambio ese proyecto con la red de metro, entre otras estaciones también en Avenida América. Ese proyecto, pues ahí no te puedo dar explicaciones dónde está. En cualquier caso, la actuación que hemos hecho
ha tenido presente ese posible proyecto, es decir, para que si a futuro algún día llega que la actuación sea compatible. Finalmente hemos encontrado una solución. Los ascensores no son verticales, no son oblicuos. La actuación la resolvemos, eso sí, con 10 ascensores. Para poder dar realizar todo. Son verticales, ¿no? Son verticales. Tenía entendido que no. No ha sido. Pero ¿Alguna lleva algún oblicuo? Teníamos un oblicuo en Atocha. Teníamos porque con la obra de ampliación de línea 11, pues se ha reestructurado toda esa zona y ya no, y ese ascensor desaparece. Lógicamente siempre es mejor en vertical, claro. Sí, por eso los oblicuos, el que tú decías, como el que teníamos en Atocha, son ascensores con funcionamiento hidráulico, son más lentos. Y aquí, como decía, un poco por circunscribirme lo tengo muy reciente porque ha sido una actuación ya te digo, muy compleja. En América son 4 líneas, como bien decías, están dispuestas de forma muy separadas porque se han ido las líneas incorporando en distintas épocas. Digamos que se forma un triángulo ahí entre María de Molina, Francisco Silvela y Príncipe de Vergara. Ahí se sitúan las 4 líneas. Claro, poder hacer la conexión con las 4 líneas a través de ascensores, pues ha sido complejo, ha sido una obra de ingeniería complicada. Hemos sido capaces de compatibilizarla con el servicio, que también es una premisa que siempre nos marcamos en estas actuaciones. Y bueno, afortunadamente yo creo que nos queda una parte ya muy pequeñita. Ahora el mes que viene, en febrero, finalizamos y se termina. Afortunadamente contamos contigo, que llevas muchos años en Metro y que conoces la historia del Metro perfectamente. Y recordarás Sol, igualmente a quienes no conozcan Madrid, pero bueno, La Puerta del Sol sale todos los días 31 de diciembre a las 12 de la noche en televisión, seguro que lo hace todo. Era muy complicado, de hecho, claro, era un poco el epicentro donde mucha gente quería ir pero no podía llegar. Bueno, podía llegar pero no podía salir a ninguna parte porque no había ascensores. ¿Recuerdas un poco todo aquello, cómo al final se pudo solucionar? Sí, lo recuerdo. Recuerdo hasta el último, no es de hace tanto, el último ascensor que nos faltaba para no existiese una servidumbre sin cubrir entre Renfe, Adif y nosotros y Metro, es de hace 5 o 6 años, no hace más. Bueno, Javier, es que nos movemos en un entorno muy complicado, muy complicado. La infraestructura tiene la bondad de que es un medio de transporte, pues el preferido por los madrileños, muy rápida, pero claro, son más de 100 años, han pasado muchas cosas y hay veces que cuando te quieres hacer algo, dices, ahí va, esto está ocupado ya, aquí por aquí, complicado, hay que eliminar, ¿verdad? Y en Sol fue un caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que se resolvió bien, además muy ligado en esa época a la ampliación de andenes de línea 3, que también supuso un hito muy importante para la red, el hacer las estaciones primero accesibles y luego darle más capacidad de transporte con esa prolongación de andenes. Una actuación compleja. Una actuación compleja que una vez que se resuelven, y no menos importante también, luego es el ser capaces de indicar cómo son los recorridos o los itinerarios accesibles, que en la mayoría de las ocasiones en estas estaciones antiguas difieren o van por un recorrido, valga la redundancia, distinto al de las escaleras, ¿no? Y eso a veces también nos demanda mucho gente usuaria en silla de ruedas, el que se indique de forma clara dónde tengo que ir cada vez que tengo un punto de toma de decisión, dónde es mi recorrido, ¿no? Cuando veo que a lo mejor la gente se va por un sitio y dices, yo por allí no. Y otra cosa que nos está pasando también ahora con estas actuaciones, claro, los recorridos los acortamos en su mayoría con los ascensores, ¿no? Entonces, os acompaña mucha gente a hacer uso del ascensor cuando lo que decías antes también, un poco de educación, ¿no? Y de civismo, ¿no? Y saber quién realmente lo necesita. Pero claro, los recorridos se acortan y nos pasa en algunas actuaciones, la gente prefiere esperar el ascensor a irse por la escalera mecánica, ¿no? También. ¿Hay protocolos para rescatar o para cuestiones de emergencia que puedan surgir a personas con movilidad reducida, a personas con discapacidad? Hay protocolos, lo que te he comentado antes, en el caso de las incidencias. Si tenemos un servicio concertado para, en el caso de que la única alternativa sea salir por la propia estación en la que se está, pues poder evacuar a la persona, vaya en la silla que vaya, ¿vale? Con un medio mecánico. Y luego, desde el punto de vista del uso normal, si bien aquí en Metro de Madrid no tenemos prohibido, como pasa en alguna explotación, el que no se usen los ascensores, salvo por gente que realmente no necesita, pero bueno, acometemos campañas constantemente con nuestra gente de comunicación para concienciar de que la prioridad de quien
tiene que usarlo siempre y quien tiene preferencia, ¿no?, para hacer uso de los mismos. Hay algo que los oyentes me van a permitir que introduzca de manera muy preocupante, absolutamente muy preocupante, y es el proyecto de la estación del Real Madrid. Me preocupa especialmente. Más que nada porque soy forofo del Real Madrid y me gustaría ir en metro a Santiago Bernabéu. Bromas aparte, ¿cómo está ese proyecto? Bueno, pues vas a poder ir en muy poco tiempo. ¿Sí? Estamos trabajando de forma muy intensa, queremos terminar la obra en esta legislatura. Queremos terminar la obra a principios del primer trimestre, bueno, vamos a ver si lo conseguimos, de 2027. Y va a ser un cambio radical. Es una estación prácticamente nueva, con unos... temática, museo... La vamos a tematizar con unos, digamos, bloques de comunicación, calle, andén, unos ejes muy directos. Bueno, no quiero tampoco... Será un atractivo más del turismo. Absolutamente. No quiero, digamos, desvelar nada todavía. Al nivel que se merece el Real Madrid, claro, digo yo. Por supuesto. No puede haber una estación que desmerezca el estadio y el equipo. Y Carlos, dos curiosidades, que a lo mejor no tienen nada que ver, por supuesto, con la accesibilidad, pero dos curiosidades. Yo siempre, cuando he ido a París, he encontrado trenes que van con ruedas de caucho. Que todavía me decían, no, es que se ha pinchado la rueda de caucho, me parecía de cachondeo. Bueno, no se pinchan, ¿no? Pero van, porque serán macizas, entiendo. Van con ruedas de caucho. Y otra curiosidad, a ver si también nos puedes aclarar, ¿cómo se introduce un tren dentro del túnel de metro? Hay espacios, vienen desde la calle, hay grúas. Sí, son curiosidades. Sí, lo entiendo. Bueno, la primera pregunta, sí, son trenes que llevan ruedas de goma, y si te fijas bien también, verás que por la vía hay como lo que nosotros llamamos un tercer carril, porque esos trenes se alimentan, en lugar de por la catenaria aérea, por encima del tren, se alimentan por la catenaria está en el suelo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, al lado de la vía. Bueno, es un sistema otro más que funciona, ¿no? Otro más que funciona, sí. ¿Y la fricción a lo mejor hace que consuma menos electricidad? ¿O? Bueno, no tanto. ¿Hay más gasto de caucho? No tanto, sí, eso, bueno, lleva implícito una otra serie de condicionantes. No nos parece que sea el más óptimo, pero bueno, ahí está. Y el tema de por dónde se introducen los trenes, pues mira, ahora que te comentaba que en este año empezarán a llegar los nuevos trenes de línea 6, los trenes se reciben y se recepcionan todos, se descargan, vienen en las góndolas, camiones correspondientes y se descargan en las cocheras, en los recintos. Las cocheras suelen ser puntos bajos y ahí empieza el túnel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual, bueno, digamos que accedes a cota de calle de la rasante que tiene la cochera y por ahí pasan los trenes. Pues Carlos Zorita, responsable del Servicio de Infraestructuras y Obras de Metro de Madrid, ingeniero de edificación, arquitecto, técnico superior en accesibilidad y diseños para todos, consultor de accesibilidad, máster universitario y un sinfín de cuestiones más, al que nadie le escribe el guión, no como en otros sitios, que desgraciadamente, si pusiéramos a gente competente, no pasarían las cosas que ocurren. Muchísimas gracias por venir a contarnos tan de manera ilustrativa lo que estamos haciendo en Madrid con impuestos de todos, bien empleados, y que desde luego es de agradecer y que, bueno, sabemos que evidentemente hay dificultades, somos exquisitamente muy exigentes y creo que es bueno porque además lo pedimos para todos los ciudadanos, cada vez que nos encontramos un ascensor que no funciona, etcétera, etcétera, pero también decir que son receptivos y que hacen un buen trabajo. Terminemos pronto, lo único, Carlos, el Metro de Madrid, que sea accesible todo. En eso estamos trabajando, Javier. Daros también la enhorabuena por la labor que hacéis, lo insistentes que sois y que a veces también se agradece para poder cumplir nuestros objetivos. Siempre digo una cosa, y es que quienes tienen ahora el privilegio de cambiar las cosas, en este caso tú y otros muchos, seamos inteligentes para que cuando uno sea mayor pueda utilizarlo, porque ya lo hayamos dejado preparado para uno mismo. Gracias. Buena reflexión. De todo corazón. A ti. Buenas gracias. Buenos días. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. ¿Y si el parto no fuera miedo, sino confianza?
el doctor Emilio Santos te invita a descubrir El don de parir, un libro que transforma la mirada sobre el embarazo y el nacimiento, una guía cercana y poderosa para vivir el parto como lo que realmente es, un acto de vida, fuerza y plenitud. El don de parir, ya en Amazon y en todos los establecimientos. Regálaselo, porque dar vida es un regalo. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Sube el ruido, que se lía. Pues súbelo, claro, hay que subir el ruido para que nos oigan en todas las partes de este planeta, como ahora nos vamos a ir a un proyecto que se llama Planeta Ganga. Elena García, ¿qué tal? ¿Y tú, Javier, cómo estás? Bien, ¿cuánto tiempo? Qué alegría volverte a ver por aquí. A vernos por aquí. Bueno, y mira quién viene hoy, quién nos acompaña. Claro, oye, pues mira, está con nosotros ni más ni menos que María Arellano, que es CEO de Planeta Ganga. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Javier. Gracias por venir aquí. Y de Mafalda Carbonell, que es actriz. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Lo de bien. Carbonell te viene al pelo. Sí. Claro. No por el aceite, sino porque tienes ahí un padre que es fantástico. Sí. Bueno, Elena, cuéntanos. Bueno, pues hoy he querido traer aquí a María y a Mafalda porque nos traen un tema muy importante. Ya sabes que siempre traemos proyectos más todo relacionado con mujer y en este caso es el proyectazo de Planeta Ganga. Planeta Ganga, yo, más que explicarlo yo, qué mejor que lo explique María como madre, que trae a su gran Mafalda, que tiene discapacidad y que en sí ya sabes que a mí me gusta mucho dar visibilidad a las mamás, que impulsa mucho y trae un proyecto muy bonito que quiero que lo cuente ella. María, todo tuyo. Elena, buenos días, ¿qué tal? Pues mira, sí, Planeta Ganga es más que una tienda, es una experiencia donde rescatamos la ropa de los rodajes y la vendemos a un precio súper barato. De ahí viene Planeta Ganga Cine y Televisión. Porque al registrar el nombre queríamos llamarle Planeta Ganga, pero chicos, era el nombre de una frutería de Huelva. ¿Qué me dices? Claro, entonces tuvimos que registrarlo como Cine y Televisión. Oye, es ropa de artistas, de actores, de actrices, ¿no? De España. Sí, todo ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tenemos ropa de España y que es historia de España, es la ropa de Maciel. Mejor historia que tenerla... exhibiendo, al final es un poco como un museo, ¿no? Porque tenemos la propia Maciel, que es una amiga de la familia y quiere muchísimo a Mafalda, y nos cedió unos trajes de las portadas de sus discos. Entonces tenemos las portadas de sus discos y al lado los vestidos. Entonces es una maravilla. Luego también tenemos colaboradores músicos como Mikel Erentzun, que también nos cede muchísima ropa. Y María Danet, que es vecina y amiga, Lluvia Rojo, Eva H., Marta Azas. Al proyecto se han sumado, aparte de productores y directores, que son productores la mayoría, como Alex de la Iglesia y Juan Mabajo Ulloa, por trabajar con Mafalda en películas, se ha sumado también muchas personas con sus propias ropas. Por ejemplo, Marta Azas hace una portada para una revista. Toda esa ropa, en lugar de guardarla ahí acumulada, qué mejor destino que entregarlo a Planeta Ganga y cederlo para que se venda a un precio barato. Y luego también que tenemos un poco de fetichismo todo el mundo, ¿no? Porque es de repente tiene historia la ropa.
De repente tú dices, esta camiseta, vale, es una camiseta más o menos sencilla y normal, pero es que la ha llevado Nicole Wallace en la película Culpa Nuestra. Y entonces tiene una historia, entonces tú vas a hacer un regalo y tiene como vida. Suena un poco a Marie Kondo, pero no. No. Es un poco que tiene un añadido. Javier, lo más importante es que en todo momento María está diciendo la historia que tiene cada una de las cosas, ¿no? Pero, ¿cuál es la historia y el nacimiento de Planeta Ganga? Pues Planeta Ganga surge en la pandemia. Sabéis que en la pandemia a todos nos dio por pensar. Entonces, al ver que Mafalda ya iba creciendo, y lo que le he contado antes a Elena, que le digo, Elena, es que al final una madre, cuando te dicen dejas de trabajar cuando nace un niño con una discapacidad, digo, no, es que no dejes de trabajar, dejas de ingresar, porque trabajas más. Entonces ahí se fue dando, estuve pensando qué podía hacer volver a trabajar con los productores de cine. Entonces Cristina Rodríguez, la figurinista, afamada figurinista, hizo una película Mafalda que se llama Vivir dos veces, que es preciosa, y le vistió a Mafalda en la película. Y digo, oye, Cristina, ¿qué hacéis con la ropa? Me dice, pues acaba un rodaje, la dejamos en almacenes y se queda ahí. Y le dije, ¿tú crees que podía hablar con la productora? Me cede la ropa, la vendo y parte del beneficio se lo doy a la ONG del doctor Epeldegui, COEM, Cirujanos Ortopédicos de España por el Mundo, que operó a Mafalda. Y a mí este hombre me parece que él sí que tiene que tener una alfombra roja llena de luces. Sí. Por Mafalda, pero por todo lo que hace. Por todo lo que hace. Lo que hace. Y me dijo, pues sí. Entonces nos pusimos en contacto con las productoras, y las productoras que me conocían de la trayectoria profesional de haber trabajado en Ejeda durante unos años, me la ceden. Entonces, otra productora maravillosa que tiene una empatía y es prácticamente la tita de Mafalda es Carolina Bang, que tiene la productora Poughkeepsie Films y que la lleva maravillosamente. Entonces, para adolescentes, la saga de las películas Culpa Tuya, Culpa Mía y Culpa Nuestra, que han sido un boom, nos cede la ropa de esa película, de esas películas. Entonces ha sido ya como que los adolescentes también están considerando no solo irse a un mall o un centro comercial y comprarse una ropa de marca, sino valorar la historia de esa ropa. María, cuando alguien va a comprar, ¿le cuentas de quién es, de qué película ha rodado? ¿Dais algún documento, algo? ¿Cómo? Sí, tenemos etiquetado de la procedencia de la ropa o quién la ha llevado. Por ejemplo, ponemos en la etiqueta Marta Azas. Y entonces es muy curioso, porque mucha gente cuando... Es muy difícil organizar esa ropa, porque hay una prenda y una talla. Entonces, es muy curioso porque mucha gente de repente coge 3 prendas y las 3 corresponden a la misma persona. O sea, que es como un estudio, ¿no? Y luego también es curioso porque tenemos una prenda, una talla y se vende. Claro. Entonces no somos tan diferentes, me he dado cuenta. Claro. Y sí, esa es un poco la historia. Mafalda está con nosotros. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, oye, qué nombre más bonito tienes. Muchas gracias. Y qué original, porque Mafalda se oye poco. Bueno, Muy salvo poco. Aquella Mafalda que yo conocí hace tiempo, que era súper graciosa y divertida. ¿Tú eres así también? Bueno, ¿Sí? ¿Te lo pasas bien lo en intento. en este proyecto? Sí. Cuéntanos un poco. Pues esto empezó en la pandemia, justo cuando ese verano, cuando ya no estábamos confinados, nos fuimos a vivir al pueblo y en el garaje como que lo abrimos y pusimos ahí ropa, tal, sobre todo de mi padre o de cosas así que había utilizado para eventos o bien para actuaciones y cosas así, a la venta. Y sí que es verdad que, claro, pues no venía ni el tato, pero al final me acuerdo como que gente de otros pueblos de alrededor como que venían, ¿sabes? Y así poco a poco luego abrió mi madre en un restaurante, y en un restaurante en el pueblo de al lado, una cabañita con ropa de lo mismo tal, y luego ya pues consiguió llegar a centros comerciales hasta ahora tener su propio local. Y Mafalda, yo tengo una pregunta y no tan relacionada a lo que es el proyecto, sino que lo que a mí me conmueve es que tú ya tienes 17 años. Sí. ¿Cómo llevas la discapacidad teniendo 17 años en esta época de adolescencia? Porque yo me quedé sorda con 17 años, en la época de adolescencia total, y dices, bueno, lo ves diferente. A ver, es que
yo creo que no es exactamente lo mismo, porque al final yo he nacido con ello, entonces yo he vivido toda mi vida con la discapacidad y no sé lo que es otra cosa. En tu caso, por ejemplo, has vivido las dos partes, entonces, yo creo que es hasta más duro el cambio de llevar una vida normativa en la sociedad, digamos, y que de repente te pase una cosa, sea bien, por ejemplo, un accidente. A mí me preguntan muchas veces, ay, ¿qué te pasó? Como si hubiese tenido un accidente y yo, no. Y yo como, no, Pues nací así. Yo no te noto nada, ¿eh? Bueno, ¿no? Yo no. Eso es maravilloso. Yo no te he notado nada. Javier. Gracias. Porque tú lo has dicho, pero Sí. no he notado nada. Sí. Bueno, y esta unión entre madre e hija, hija y madre, ¿qué tal? Porque es verdad que poco se habla de la discapacidad entre madre e hija, hija y madre. Sí, ahí hay una discapacidad tremenda. Ahí hay una discapacidad. La adolescencia es una enfermedad que no hay forma de curarla. Que discapacita también. Que discapacita a una madre y a una hija. los dos. Imagínate, una madre ya cincuentona y una hija con 17 años. Ahí las hormonas están que se alteran. Entre la adolescencia y la menopausia no hacemos una. Ahí. Eso se puede hacer otra película, que yo creo que había alguna ya, pero yo creo que habría que hacer alguna Esa más. es muy dura. Y lo llevamos relativamente. Luego Mafalda hace honor a su nombre. Mafalda es un nombre germánico, que quiere decir la que tiene el poder en la batalla. Entonces ella lucha por tener el poder en la batalla, pero en la vida existe una jerarquía que, quieran o no, es lo que los padres tenemos que inculcar a nuestros hijos, Claro. para que, por el bien de la sociedad y por su bien. Entonces es difícil luchar con la que se cree que tiene el poder en la batalla cuando tienes que parar un poco. Pero hemos tenido épocas peores, épocas mejores, y ella al final pues sabe lo que está mal y lo que está bien. Yo tengo una pregunta, pero no es para ti, María. Yo creo que me la conteste Mafalda. ¿Existe esa sobreprotección? Sí. ¿No te dejan en paz o qué? Pero, ¿No te dejan hacer nada o qué? ¿Pero por la discapacidad te refieres o en general? En general, Yo, bueno, yo creo. en general. Por la discapacidad no, nunca la he tenido. Al porque- contrario, creo. O sea, pero sí, existe, hay sobreprotección. O sea, Me gusta la eres- respuesta. Eres un tren sin freno, entonces. Un poco, ¿Arrasas o qué? un poco. A ver, no sé, me queda ya muy poco para cumplir 18 años, tal, Sí. y pues como que ha habido mucho cambio de hace 2 años ahora en las cosas que me gustaba hacer o en mis planes y tal. Y hay veces que solo a los padres les cuesta, que es normal, pero les cuesta. María, una pregunta que yo no sé cómo se gestiona, pero claro, tú ves a tu hija, a veces, bueno, evidentemente ya se protege muchísimo por ser el mero hecho de ser tu hija, por una dificultad, una situación como la que tiene. ¿Tú la ves caer y la dejas caer para que se levante sola? ¿O la orientas para que no se caiga? ¿O sufres mucho? ¿O cómo gestionas todo eso cuando dices que es que la viene el tren y la va a pillar? Es que estoy seguro. Porque claro, en la adolescencia tal, es complicado. Pues mira, yo antes luchaba para evitar que cayera, pero me he dado cuenta que es luchar contra las horas. Entonces prefiero que se caiga. Y es el mejor ejercicio. O sea, caerte, dejar caerte y levantarte sola. Eso es. Entonces, fíjate, desde pequeña, me acuerdo que cuando le llevábamos al colegio, en La Salle, en La Paloma, un profesor dice, yo cuando os conocí, que vino aquí Mafalda pequeñita, y de repente se cayó al suelo, yo fui a levantarle, y dijisteis, no, ni se te ocurra. Nos quedamos todos los profesores un poco alucinando, porque si ella se caía, sabía levantarse. Si siempre estamos protegiendo, Claro. pues al final no va a saber caer. Y Mafalda se ha caído, se ha levantado sola, nunca se ha hecho daño, ha ido a esquiar, ha ido a patinar. Cuando era pequeña le llevamos a bailar flamenco, que el doctor Epeldegui no daba crédito. Cuando venía después de las operaciones le ponía tacones y bailaba flamenco. Entonces, en la vida es un poco metafórico, ¿no? Pero es así. Sí. Es lo mismo que hacía físicamente es lo que ¿Y tú, Mafalda, has espabilado con esas caídas? Sí, ¿Te han venido bien? sí, ¿Alguna torta de vez en cuando viene bien caerse? Y... me sigo cayendo, ¿eh? Sí, Pero, claro, como todos. pero, Como todos. pero sí, yo creo que es Te quedan mejor. muchas caídas, ¿eh? Ya, y que es mejor aprender a levantarse uno mismo
Claro. Porque si siempre te levantan al final, pues... Bueno, pero este proyecto yo creo que viene bien también, ¿no? Porque es algo que, bueno, estás viendo muy de cerca lo que es un negocio, lo que es un negocio con rentabilidad social, pero que de alguna manera estás viendo los pros, contras, los problemas. Sí, yo muchas veces trabajo ahí en la tienda. Por eso, y sufrirás un poco los desvelos de... Porque una cosa importante, Javier, que no lo hemos contado antes, si es todos los trabajadores que están dentro de este gran proyecto tienen discapacidad. Y lo que más me gusta, que hablábamos María y yo previamente, era yo no quiero esconder a las personas con discapacidad dentro de, ¿no? Sino que los tiempos de respuesta sean los reales y que al final la paciencia, no es la paciencia, sino la realidad de una vida, ¿no, María? O sea, trabajamos igual, lo que pasa que a lo mejor necesitamos un poco más que otras personas o no, porque también hay gente que no tiene discapacidad no reconocida y es verdad que los tiempos son diferentes. Y me gusta mucho porque de verdad existe una inclusión real. Por supuesto, para mí era prioritario, es una tienda que es sostenible, solidaria e inclusiva. Entonces, esos 3 factores los llevo al límite. Incluso ahora el proyecto, todavía tenemos una tienda, tenemos una tienda como si fuera yo aquí, Amancio Ortega. O sea, nunca se sabe, María. Sabe. Unos empezaron con batas, otros empezamos pues en almacenes, en garajes. Y a mí me gusta mucho que vaya Mafalda, no solo porque me gusta que valore, también que aprenda a ganarse la vida. No solo de actriz, sino que vea trabajos reales, que es la realidad, y ya tiene una edad como para salir, pero como para trabajar también si quiere. Correcto. Entonces, me gusta que vaya a la tienda porque se da cuenta de lo que son las personas, los clientes, lo que valoran, lo que no valoran, y sobre todo que sea un ejemplo para los adolescentes, que es que necesitan mucho ejemplo. Y necesitan valorar muchas cosas porque no le dan importancia o incluso se ríen y se jactan de la discapacidad. Sí. Entonces, a mí Mafalda me parece un ejemplo. Por ejemplo, cuando hizo la serie Club Houdini de Disney Channel, que el director Rodrigo Sopeña, que está triunfando con una serie que se llama Tasco, que es un guionista y un director fantástico, Rodrigo, cuando eligió a Mafalda, lo mismo que te ha pasado a ti, Javier, dice, yo es que ni me di cuenta que tenía una movilidad un poco diferente, porque tampoco es tan significativa. Dice, pero es que ni me fijé. O sea, a mí me parecía buena actriz y que tenía mucho desparpajo, y luego lo de las piernas, y por ejemplo hay cosas en el guión en Club Houdini, que lo han visto muchos niños, que para tus hijos es maravillosa esa serie, Elena. Me la apunto. Apúntatela. En el guión aparecen pinceladas que se le ocurrieron a Mafalda. En la serie, ¿no? Y entonces me parece que es un ejemplo que la protagonista y que la niña líder no sea la superhéroe, ¿sabes? Que sea una superhéroe con una discapacidad y que entonces que sea real. Romper estereotipos del prototipo de héroe, ¿no? Héroe en este perfección. Caso, sí. Pues héroe musculado. Claro, sí. Pues aquí hay otra perfección, ¿no? Que es la intelectual, además. Hay otras héroes que son muy intelectuales, además. Por ejemplo. Mafalda, ¿en qué jaleo te hemos metido ahora en plan así de obras de teatro, televisión, tal? Pues este verano he estado grabando una peli que se llama... No nos des spoilers ni cosas de esas. No. Que guardamos secreto profesional. Que se llama Todos los colores y bueno, es que cuando cuento de qué va acabo alargándome un montón, así que nada, saldrá dentro de poco, ya la podréis ver. Prefiero no contar nada que luego la lío, o sea... ¿Pero ya estás en eso? ¿La has grabado? Sí, la grabé este verano. ¿Y algo más de repente que vaya a surgir? Así de momento estoy estudiando. Eso también es muy importante, claro. Estoy en bachillerato, así que... ¿Qué quieres hacer? No lo sé. ¿No sabes? O sea, me quiero sacar el bachillerato y me gustaría seguir dedicándome al mundo de interpretación. No sé si estudiaré una carrera, si no la estudiaré, si iré... No sé, ya tengo que ver a ver. Lo que te guste, como la vida misma. Bueno, pues oye, pues de verdad que un placer haberos conocido. Gracias por haber venido a contarnos vuestro proyecto. Elena, gracias por tus gestiones también. Gracias y por estar aquí una vez más con nosotros. ¿Qué hay que hacer para contactar, para ir a veros, para compraros ropa? ¿Cómo podemos...? Pues a través del Instagram, @planetagangacine y TV,
No, ITV de coches, YTV de televisión. Y abrimos, tenemos horario de fin de semana, porque aprovechamos las galerías de arte, el paseo por las galerías de arte por Carabanchel, el Distrito 11, viernes, sábados y domingos. Podéis ir, disfrutar y vivir la experiencia con nosotros. A todas estas personas que les gusta y les encanta el cine, una nueva experiencia. Así que el proyecto Planeta Ganga, muy recomendado. Gracias por venir aquí y suerte, de verdad. El placer ha sido nuestro. Gracias. Hasta ahora. Gracias. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este espacio te lo ofrece FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. Pues bueno, pues vamos con nuestro siguiente bloque, que este es también, bueno, increíble. Hablamos del Don de parir, ¿se acuerdan? El libro que escribió el doctor Emilio Santos. Emilio Santos es, como les quiero recordar, un médico español especializado en ginecología, obstetricia y psiquiatría y conocido por su defensa del parto respetado, la humanización de la atención perinatal y la autonomía de las mujeres durante el embarazo y el parto. El parto en el agua es una práctica cada vez más extendida dentro de los modelos de atención del parto respetado y humanizado, como les contaba. Consiste ni más ni menos en que la mujer atraviese parte o la totalidad del proceso de dilatación, en algunos casos, el momento del nacimiento, pues eso, sumergida en una piscina o una bañera con agua templada, por supuesto. Y bueno, esta forma de dar a luz, de parir, que creo que es la forma más natural a la que se deben de llamar las cosas, se inspira en un enfoque más fisiológico del nacimiento, donde se propicia el bienestar emocional y físico de la madre, la reducción de intervenciones médicas innecesarias, por supuesto, y el respeto de los ritmos naturales del cuerpo. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mejor que usted no lo va a contar nadie. Bueno, pues es un placer estar aquí en la radio de El Toro. Eso está bien. ¿Qué es exactamente el parto en el agua? El parto en el agua es tener el parto pasar el proceso de dilatación sumergida en el agua y con la posibilidad de, en algunos casos también, el proceso del nacimiento del bebé en el agua. ¿Es algo ancestral ya? Es algo ancestral en algunas culturas, en nuestra cultura europea no, pero si nos vamos más atrás de la historia, a la prehistoria, y más atrás todavía a cuando todavía éramos homínidos y no humanos, es probable que hubiera un eslabón por ahí entre en nuestros ancestros de hace 5 millones de años o 10 millones de años, en que vivíamos en la costa, nos alimentábamos de moluscos y, por supuesto, pues las mujeres parían en el agua. Hay muchos signos que tenemos en el cuerpo que apuntan en esa dirección. Digamos que ahora la epidural y todo esto, mezclado con esta metodología, ¿es más bien una técnica natural que médica? Sí, claro, la epidural es incompatible con el parto en el agua. Si tú quieres un parto con epidural, tiene que ser fuera del agua, porque la epidural conlleva tener una vía intravenosa, conlleva que tienes menor movilidad para salir del agua si hace falta, en fin, no es compatible. O eliges epidural o eliges el agua. Puedes tener un parto en el agua y si en un momento dado necesitas la epidural, sales del agua y pasas a otro entorno y ya en un entorno médico se administra la epidural. Fisiológicamente, ¿cómo cambia el cuerpo o qué reacción tiene cuando se hace un parto en el agua o fuera del agua? El agua calma, el agua independiza, el agua aísla, el agua proporciona intimidad. Entonces, el agua aporta muchas de esas necesidades emocionales que la mujer de parto tiene y que muchas veces no somos capaces de proporcionar. ¿Puede ayudar a suspender un poco, ayudar a esa fuerza gravitatoria, quizás, a lo mejor? Por ejemplo, sí, claro. El agua ayuda mucho a cambiar de posturas o a sostener una determinada postura en la que la mujer puede estar más cómoda, pero que fuera del agua se cansaría porque tiene que estar con sus muslos o su cuerpo en tensión. Evidentemente entiendo que independientemente de que sea un parto natural, siempre tiene que haber un médico al lado. Bueno, el parto normal, cuando no hay complicaciones, cuando no hay factores de riesgo,
realmente no debería ser del médico, debería ser de la matrona. Entonces, no digamos un médico, digamos un profesional al lado, la matrona. Claro, pero no sabemos cuándo se puede complicar, ¿o sí? Porque de repente se puede complicar, ¿o cómo? Bueno, claro, todo parto se puede complicar de repente, pero siempre hay signos previos, hay datos que nos van alertando de si un parto está yendo bien o un parto está yendo mal. La matrona es la profesional del parto normal, el médico ginecólogo es el profesional para resolver las complicaciones que pueden surgir en un parto. Digamos que también en la fase de dolor, ¿el agua también hace su papel? Por supuesto, el agua ayuda mucho a sobrellevar el parto con más sensación de placentera. El parto proporciona calma a la mujer, el parto proporciona a la mujer capacidad para ir encontrando mejor esas posturas que el cuerpo le va pidiendo. El parto supone una barrera para que los profesionales no actuemos tanto como tendemos a actuar. El profesional siempre tiende a actuar en exceso. ¿Por qué? Bueno, porque un profesional que actúa poco y pasa algo, se le va a culpabilizar. Un profesional que actúa en exceso y pasa algo, no pasa nada. Entonces, de alguna forma, hay un sesgo siempre en toda la medicina que hace que los profesionales actuemos más de lo que deberíamos actuar. El agua ayuda a que eso no pase. Doctor, hemos hablado de la mamá, los beneficios, ¿no? Un poco creo que es muy interesante. Vamos a hablar del bebé. ¿Cómo afecta al bebé al nacer en el agua? ¿Es una transición más suave? ¿El bebé puede respirar bajo el agua? ¿Reduce el estrés neonatal? Bueno, al bebé todo lo que sea un parto más natural, un parto más suave, un parto menos medicalizado, con menos probabilidades de tener cesárea o de tener forces, pues le va a venir bien, por supuesto. Yo todo eso lo explico en el libro, hablo mucho de la cadena del intervencionismo, hablo de los elementos protectores del agua. El agua para el bebé es un medio que ya conoce, ha estado 9 meses en el agua, respirando agua, comiendo agua, tragando agua, entonces sale de agua a agua y para el bebé es una transición más suave. Cuando el bebé nace, no pasa nada si se queda dentro del agua unos segundos o incluso minutos mientras el cordón umbilical esté todavía latiendo. El bebé no va a respirar no va a intentar respirar mientras no haya salido del agua de la bañera. Podemos decir que, por ejemplo, en el momento en el que el niño llora, se gana un pequeño momento de estrés para él. ¿Se reduce esto? Por supuesto que se reduce. El momento en el que el niño llora, damos por hecho que tiene que haber ese momento, pero en muchos partos en el domicilio de los que yo he atendido, el niño nace y empieza a respirar o a gemir un poquito sin llorar. El que llore, vamos a ver, durante muchos siglos se ha creído que era necesario que llorara para conseguir que se cambie la circulación fetal a circulación del niño. No es así, no hace falta. El cambio puede ser suave y puede estar, mientras el cordón umbilical está latiendo, está oxigenando al bebé y entonces la transición es más suave. En el agua suele permitirse esto, suele permitirse más tiempo del cordón umbilical latiendo, aportando sangre y oxígeno sin necesidad de cortarlo rápido. ¿En algún momento está contraindicado? Bueno, claro, pues está contraindicado sobre todo en aquellas situaciones en que no sea fácil salir del agua si ocurriera una necesidad de salir rápido del agua. Entonces, todo tipo de trastornos musculares de la madre que impiden que salga rápido del agua, o también cuando hay necesidad de medicamentos intravenosos durante el parto. Entonces el parto en el agua podría ser, pero se hace más complejo. En general, cuando un parto no tiene factores de riesgo, puede ser en el agua. Y hablando de requisitos médicos, doctor, por ejemplo, entiendo que no sé si es una cuestión de decir qué tipos de personas embarazadas pueden optar al parto. Tiene que ser un embarazo de bajo riesgo, necesita un seguimiento especial, formación, desde luego, para tener a la matrona.
el profesional es el que más necesita una formación para conocer el medio, conocer el agua, saber cómo actuar si ocurre algo y hay que buscar la forma de sacar a esa madre del agua de la forma más eficiente posible, o si hay que administrar una determinada medicación de la forma más eficiente posible. Entonces es el personal el que tiene más necesidad de aprender ciertas cosillas para poder atender los partos en el agua, pero no son tantas, no es complejo, es fácil. Y la madre también. La madre, sobre todo, lo que tiene que tener es predisposición, que le apetezca, que su cuerpo se lo pida. No es bueno recomendar o forzar a una mujer a un parto en el agua si a ella el agua no le produce una especial atracción o un especial deseo. Y en los aspectos prácticos, ¿cómo empieza el proceso? Es decir, hablo con mi pediatra, le digo, doctor, me han hablado de esto, es una opción, ¿eh? Nadie está diciendo aquí que siga las indicaciones, pero desde luego como información. Normalmente hay equipos, hay hospitales, hay centros. O se hace en casa, no sé. En casa, por supuesto, es una opción tener el parto en el agua. Yo he atendido muchos. Hay equipos de matronas que atienden partos en el domicilio, en el agua. Igual que hay equipos de matronas o de médicos y matronas en hospitales que atienden partos en el agua. En Madrid tenemos, por ejemplo, la clínica HM Nuevo Belén, el Hospital HM Nuevo Belén, que tiene una unidad de parto natural con bañeras muy apropiadas para tener el parto en el agua. Y hay muchos centros públicos y privados que ofrecen esta posibilidad. Y doctor, una última pregunta, ¿por qué no está esto extendido en el sistema sanitario? ¿Hay más barreras? ¿No hay información? Bueno, se va extendiendo, exige una inversión, exige un cambio de mentalidad, pero poco a poco se va avanzando y cada vez se va extendiendo más el parto en el agua y todo lo que sea hacer que el parto pueda producirse de una forma más acorde con las condiciones que la naturaleza tiene previstas para el parto. Pues doctor Emilio Santos y oyentes, mujeres que quieran hablar de esto, tiene el doctor un libro muy interesante, El don de parir. Bueno, es importante leerlo, estar informado es vital y luego tomar la decisión que uno quiera y crea, además de hablar con su pediatra. ¿No es así, doctor? Eso es, yo creo que leer libros diferentes, experiencias de parto diferentes, testimonios diferentes, es algo siempre bueno para una embarazada. Entonces yo creo que mi libro, El don de parir, es un libro muy apropiado creo honestamente que es un gran regalo para cualquier embarazada. Doctor Emilio Santos, muchas gracias, que tenga mucho éxito y ya sabe que contamos con usted para tenerle por aquí de vez en cuando. Pues un placer estar aquí, mucho gusto. Gracias de todo corazón. Gracias, Javier. Gracias, hasta ahora. Este espacio te lo ha ofrecido FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Pues antes de ir con nuestro siguiente invitado, decirles que es un tema que me parece muy interesante. El libro del doctor Emilio Santos, El don de parir, lo puede encontrar en Amazon, El Corte Inglés, AFNAC y Casa del Libro, además de muchas más que, bueno, esto es a día de hoy muy fácil porque ustedes que seguramente sean unos perfectos cracks en los temas tecnológicos, buscan en San Google y alguno más y seguro que habrá una cuestión más por ahí. Y ahora sí que vamos a comenzar con nuestro siguiente invitado porque queremos hablar de un tema que la verdad casi todo el mundo desconoce. Estamos hablando de, Francisco José Muñoz, que es presidente de la Asociación Española de Lesiones Deportivas y Tráfico 112. Ya saben, si no lo sabían, porque esto fue el viernes, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Española de Lesiones Deportivas, AELDE, entidad especializada en la promoción, mediación y prestación de servicios que asisten sanitaria, deportiva y asistencialmente, pues reconocida, por supuesto, por la Dirección General de Tráfico en España. Y en este caso, don Francisco, o Francisco para los amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Javier, buenos días. Gracias por venir. Es perito judicial, valorador del daño corporal, perito investigador de accidentes de tráfico
director de seguridad, experto en emergencias y catástrofes y especialista, por supuesto, también en protección civil. ¿Qué supone este acuerdo de colaboración? Porque, claro, hay una necesidad imperiosa, por lo que se ve. Pues, Javier, este acuerdo lo que va es a potenciar, lo primero, que se conozcan los derechos de una víctima, y lo segundo, cubrir esa asistencia que ahora mismo tanto la Seguridad Social como las aseguradoras han dejado un poco en stand-by. Lo que las personas no saben es que cuando uno tiene un accidente de tráfico y acude a un servicio de urgencia público, una vez que está estabilizado, es dado de alta y ya es el seguro responsable quien se tiene que hacer cargo. ¿Qué ocurre? El seguro, pese a lo que ellos nos van a contar, están para ganar dinero y una víctima es una cuenta en negativo. Máxime cuando es un gran lesionado, una persona que pueda tener un daño cerebral o medular, donde el desamparo es mayor. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen que hacer frente a unos gastos que no pueden. Claro. Y bueno, pues ahí es donde entramos nosotros, tanto como ALD y Tráfico 112. El otro día un amigo, su hijo tuvo un accidente jugando al fútbol, que le rompieron un hueso del brazo, y automáticamente, esto fue una cuestión que le derivaron a la Seguridad Social, pues porque la emergencia pues surge así y se van, pero claro, al estar federado en la Federación Española de Fútbol, también esto podría ser tramitado por la Federación Española de Fútbol, o directamente esta federación podría rechazar esta circunstancia de asumir el gasto porque no se han hecho los hospitales que tiene vinculados a la Federación Española de Fútbol. Bueno, normalmente lo que son los seguros federativos son seguros de muy baja cuantía y lo que sí piden es que te ciñas a su cuadro médico. Si no te ciñes a ese cuadro médico, automáticamente te van a excluir o te van a prestar la asistencia, pero te van a girar la factura. Con lo cual hay una mala praxis, podríamos decir. Sí, lo que ocurre es que al final, es lo que te he dicho antes con los tráficos, son primas muy bajas y lo que quieren es controlar el gasto. En el momento que tú te sales de ese cuadro médico que ellos te proponen, que no siempre es el más adecuado según la lesión, pues automáticamente te lo rechazan y lo que hacen es cobrárselo al propio afectado. Por ejemplo, cuéntanos alguna situación que genera mayor desprotección de derechos. Pues ahora mismo la mayor desprotección de derechos, sobre todo en lo que es accidentes de tráfico, es con la reforma que se ha hecho de la ley en julio, es que ahora mismo se ha potenciado la ley de autonomía del paciente, pero por otro lado lo que se le exige al paciente es que para poder reclamar los gastos tiene que haber pagado previamente la factura. Con lo cual, en un lesionado quirúrgico, no hace falta que sea un gran lesionado, un lesionado quirúrgico que quiera elegir, como la ampara la ley, un centro médico especializado para su curación, teniendo siempre en cuenta que es víctima, que el obligado al pago es un seguro, pues si no abona esa factura no se la van a reembolsar. Estaríamos hablando, por ejemplo, para todo tipo de seguros, es decir, para tráfico, para deportes, ¿alguno más? Cualquier seguro de responsabilidad civil que nos podamos encontrar, pues normalmente todos aplican esa premisa. ¿Dónde podemos contactar con ALD para informarnos? Porque ¿te genera algún coste, algún asesoramiento gratuito? ¿Cómo funciona? El servicio es totalmente gratuito. ¿Se lucha jurídicamente? Se lucha jurídicamente, apoyamos a las víctimas, incluso en personas que quedan en situación de discapacidad, les promocionamos la adaptación de la vivienda incluso con cargo al seguro responsable que le ha causado el daño. Digamos que ustedes se encargan de gestionar todo lo que es los gastos una vez que hablan ustedes con el seguro y la persona le autoriza a poder gestionar todo esto. Nosotros, para entenderlo, lo que hacemos es abonar esa deuda al seguro o a los hospitales para que la víctima no tenga que abonar nada. Pues Francisco José Muñoz, gracias, presidente de la Asociación Española de Lesiones Deportivas y Tráfico 112. La verdad que es un placer poder llegar a cabo estos acuerdos que al menos dan información y no se aprovechan de circunstancias cuando
surgen estas peculiaridades de situaciones que generan mucho estrés, la gente no tiene la cabeza donde la tiene que tener, no da tiempo a pensar, enseguida cogen a cualquiera, tal. Bueno, gracias de verdad de todo corazón y nada, mucha suerte y trabajamos juntos. A vosotros y por supuesto a Fama, y este acuerdo brindará mucha ayuda a las víctimas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Francisco. Un saludo, hasta ahora. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Javier, buenos días. Pues aquí estamos ya a puntito de cerrar el programa. Pues dale, venga, dale. Bueno, pues la verdad que hoy te vengo a contar algo que ya hemos anticipado, porque por junio o así hablamos de que habría regulado la nueva forma a través de la Comisión Técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de poder incluir nuevas enfermedades para la jubilación anticipada de las personas con discapacidad del 45% o más. Y es que en esa comisión, se abrió un periodo de 3 meses en el que se podían hacer y proponer nuevas enfermedades para incluir en la jubilación anticipada. Y por suerte, una vez que terminaron ese plazo de 3 meses, tenían 6 meses la comisión para dictaminar qué enfermedades incluir y qué enfermedades no incluir. Y esos 6 meses, Javier, terminaban en febrero, que ya sabes que empieza hoy. Entonces, por suerte, esta última semana de enero hemos tenido noticias, y es que COCENFE ha hecho público de que de las 14 enfermedades que habían propuesto para que se incluyesen en este listado, pues han tenido un dictamen definitivo favorable para la enfermedad de espina bífida, de la enfermedad de Parkinson, la distrofia miotónica de tipo 1, la enfermedad de Huntington, la esclerosis sistémica, la mielodosis por transtintiterina variante y la enfermedad renal crónica, que me lo han puesto hoy un poquito complicado. Y nada, Javier, comentarte esto, que ha sido un gran avance, que poco a poco se van incluyendo nuevas enfermedades y teniendo más en cuenta todo lo que es el colectivo, y que saber también que desde este enero pasado hasta marzo incluimos otro plazo de apertura para incluir nuevas enfermedades y seguir trabajando en el pro de las personas con los derechos de las personas con discapacidad. Pues más información en fama.org o en derechoshumanos@fama.org o en el 91 593 35 50. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Sean felices. 24-7-365. Paz, amor, hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.